creo que nunca estuve en un Zoom, así que me presento, estuve en el primero. Yo soy la Carolina Ibarguren, estoy con la comisión 4 y 5. Así que bueno, hoy voy a estar en el Zoom con ustedes hasta que se conecte la profe. No sé qué quieren que vamos viendo, si alguno tiene ya alguna duda para preguntar. ¿Nadie tiene dudas del práctico? ¿Profe? Ya todo caído. Sí, Beatriz. Sí. Con respecto al método de esterilización, el más eficiente y económico, ¿son los del método por calor seco? En realidad el más eficiente y económico, el calor seco es eficiente y económico. El problema es que el calor seco, como usan una mayor temperatura, no se puede aplicar a tantos productos, o sea, se limita la aplicación. El más eficiente y económico en realidad se lo considera a la esterilización por autoclave. Claro, como ahí decía que era el más eficiente y económico, pero que los que por calor seco eran más eficientes que el autoclave. Claro, el calor seco usa más temperatura. Entonces es como que, por ejemplo, vos viste que en el autoclave tenés que llegar a una temperatura de 121 grados para eliminar algunas esporas. A ver, un minuto. Profe, silenció su micrófono. No se la escucha, profe. Perdonen, chicos, ahí me hablaba la profesora para decirme que ya se conecta, que tengo problemas. Beatriz, con respecto a tu pregunta, en realidad el calor seco es más eficiente en cuanto como, ¿se acuerdan qué temperatura necesitan para esterilizar por calor seco? Según los libros digamos, las diferentes bibliografías por ahí usan varias temperaturas, pero ¿qué le indicó la profesora en la teoría? 180. ¿Cuánto? Sí, 180. 180, ¿y durante cuánto tiempo? 2 horas. 2 horas, 2 horas. ¿sí? A 180 grados durante 2 horas va a ser más eficiente con esterilización capaz a 15 grados a 121, 15 minutos a 121 grados. El problema es que la esterilización en húmedo, la ventaja que la esterilización en húmedo, como usan a menor temperatura, hay otras cosas que vos podés esterilizar por autoclave que por el calor seco no lo podrías hacer porque, por ejemplo, plástico se va a derretir, ¿sí? Entonces depende del material. Por eso el autoclave en ese sentido se considera más eficiente. Pero el calor seco también es eficiente y económico, pero está mucho más limitado al usar una temperatura más alta. Entonces tenés que fijarte qué es lo que necesitas esterilizar para seleccionar ese método o no. ¿Se entiende? Bueno, profe, sí, gracias. Bien. ¿Hay alguien más que tenga preguntas, chicos? Vamos a poner acá la guía. Profe, en el punto 6 dice, ¿qué controles de esterilización conoce? Describa las características principales de cada uno y ejemplifique. ¿Son los cuadros? No me acuerdo cómo estaban en el teórico, pero ¿qué es lo que menciona el cuadro que me estás diciendo? Los tipos de calor, calor húmedo, calor seco, la filtración. Están los métodos, los mecanismos de acción, el uso, y después hay otro. Los controles de esterilización están casi al final, me parece. ¿No Sí, son esos cuadros? se utilizan justamente cuando vos querés saber si la esterilización se llevó a cabo correctamente en donde vos estés esterilizando, ¿sí? Para que no los encuentro ahora, agentes físicos. Profesora, yo puse los controles físicos. Hay controles físicos y hay controles biológicos, ¿sí?
Sí, ¿Cuáles los son los- físicos, los químicos, los biológicos, o sea, cada Ajá. uno de esos controles puse yo. Dentro de los controles físicos puse temperatura, presión, vacío, humedad, el eto, Eh, el eso, tiempo. eso es lo que vos me estás mencionando, que no sé, perdón, quién está hablando. Eso que vos María estás Teresa. mencionando son los parámetros que uno controla o que establece para llevar a cabo cada uno de los procesos, ¿sí? Los controles Ajá. a los que se refiere la pregunta son otros. Eh, Ah, para que no los encuentro, ya se los busco. Los controles de esterilización pueden ser físicos, químicos o biológicos. El control está bien biológico entonces. es una bacteria que es porulada y sabemos que, por ejemplo, el método de esterilización tiene que eliminar a las esporas. Entonces, es un medio de cultivo donde adentro está el microorganismo. Si uno pone ese tubito en el autoclave, por ejemplo, y procesa todo el material y lo esteriliza, y está correcto, cuando uno saca todo del autoclave, lo pone en la estufa para que se cultive y se reproduzca este microorganismo, ¿debería crecer o no después del proceso de esterilización? No, No, no debería. No debería crecer, ¿bien? Entonces, si no crece, no cambia o no vira el color del medio. Y si claro, son las crece, tiras de papel y las ampollas con los medios de cultivo, el control para el ver. control biológico Son no las son ampollas que... son los medios de cultivo esos que se ven ahí. Que muchas veces un bacillus es un microorganismo que es porulado. Son esos tubitos que tienen tapa y adentro hay microorganismos en un medio de cultivo con color. Biológico porque usamos microorganismos. Los químicos sí son el tema de las tiritas, ¿sí? Sí. El de las tiritas que cambia de color. Las Esas son linitas, las que tienen que ir fuera del paquete claro, van y viran de pegadas color. afuera del paquete. Las tiritas son blancas y después del proceso de esterilización correcto se viran a color negro. Y ahí me da una idea de que fue correcto. Y ahí de ejemplo, profesora, sería el ciclo de vapor o el ciclo de Eto, ¿Ejemplo de qué? de controles químicos. No, el ejemplo son esas tiritas que adentro, hay unas tiritas que tienen mercurio, por ejemplo, que El indicador sería el ejemplo. sí, son las tiritas que cambian de color, o el microorganismo esporulado que está en los medios de cultivo, que ese es el control microbiológico, biológico. Esos son los ejemplos. Bien. Y esos son los químicos, y en los físicos es cuando se pueden medir y observar los parámetros de cada aparato, o sea, con termómetros, con los manómetros. Esos Sí, serían los también, controles. eso ¿Sí? también podría ser, sí. Control físico, perdón, buenas tardes chicos, disculpen la demora. Buenas Sería tardes, controlar la temperatura, eso es un control físico, ¿sí? Bien. La ¿Sí? humedad, O sea, el vacío, la enfriar o presión. calentar, exacto. Eso es un control físico. Bien. Controlar la humedad también es un control físico. No sé cuál es la pregunta, pero... Nos pedían qué controles de esterilización conoce. Ah, perfecto. Esa Bueno, era la control pregunta. Y físico. da ejemplos. Ujú. Bien. Profe, Gracias, ¿y profesor. cuáles serían las características que tendrían que tener los agentes químicos para aplicarlos como agentes esterilizantes? Y bueno, si el proceso de esterilización, por ejemplo, es en el autoclave, vos tenés que tener a 121 grados centígrados durante 20 minutos, tenés que asegurarte que después de que se cumpla el parámetro, haya algún cambio de color o algo. Bien, de alguna No, pero creo, ¿cómo es la pregunta? La pregunta dice, ¿qué características de los agentes químicos deben tenerse en cuenta para su aplicación como agentes de esterilización o desinfección?
Bueno, de esterilización, digamos, a ver, ¿cuál es la definición de esterilización primero? Eliminación ¿Sí? de la forma de vida microbiana, de No, todas las formas. ¿incluida quiénes? Las esporas. Incluidas las Endosporas. endosporas Endosporas. bacterianas. Sí. ¿Sí? Esa definición hay que decirla completa. Si no se dice completa, no está bien, no estamos con esterilización. ¿Está bien? Entonces, tengo que buscar qué característica tiene que tener ese agente químico para poder esterilizar. Tiene que tener la capacidad de eliminar las endosporas bacterianas. Así es, ahí va a esterilizar, si no, no. ¿Y qué agente químico por excelencia ustedes han estudiado, han visto en las diapos? Que esterilice. El óxido de etileno. El óxido de etileno, que ese se utiliza mucho en el hospital, ¿no? Ese es el agente químico para esterilización que nosotros les damos, principalmente es ese. No sé, ¿le dimos algo más, Julia? Otro de esterilización. Es el óxido de etileno, ¿no? Y después ustedes tienen ahí en las diapos las propiedades que tienen que reunir los desinfectantes, digamos un detergente, por ejemplo, es un desinfectante, ¿no? Entonces ustedes en las diapos tienen. ¿Y cuál es la definición de desinfección? Porque tienen que saber bien diferenciar la desinfección de la esterilización. Acuérdense, la esterilización elimina todas las formas de vida, incluidas las endosporas bacterianas. En la desinfección, ¿qué es lo que se elimina? Las formas vegetativas de los patógenos. Claro, ¿y entienden bien la diferencia entre forma vegetativa y espora? Y endospora, digamos. ¿Cuál sería la vegetativa? Cuando hablamos de forma vegetativa, hablamos de la célula. De la célula, ¿sí? Por ejemplo, una bacteria que forma endospora, el Clostridium. La célula, la que tiene la vida, que se divide, se reproduce, cuando no forma la endospora, es vida vegetativa. Cuando forma la espora, es una endospora bacteriana, tiene una vida latente, ¿sí? Una forma de vida de resistencia. Que eso es lo más peligroso, por eso hablamos de esterilización. La esterilización tiene que eliminar esas formas de vida resistentes. Las esporas de las bacterias son mucho más resistentes que las de los hongos. Por eso se habla bien de endosporas bacterianas. ¿Sí? Bueno, entonces, ustedes tienen en las diapos las características que tiene que reunir un desinfectante. ¿Qué hemos dicho? El desinfectante mata las formas de vida vegetativas, principalmente de los patógenos. Eso es la importancia del desinfectante, ¿sí? Que mata los patógenos. Quizás no mata las endosporas, pero sí mata a los patógenos. Entonces, por ejemplo, una Escherichia coli con lavandina la eliminamos, ¿sí? Una salmonela con lavandina la eliminamos. Al COVID, ¿con qué lo eliminamos? Con alcohol. Con alcohol. El alcohol es un bacteriostático, puede ser usado como desinfectante, ¿sí? Con alcohol, fíjense qué fácil. No necesitamos esterilizar la casa para el COVID. Con un desinfectante nos basta. ¿Sí? Entonces van viendo las diferencias, ¿no? Entre esterilización y desinfección. Cuando trabajamos en laboratorio, en microbiología con la profe, todo el tiempo ella es la que más esteriliza, porque le gusta. Pero no, o sea, le gusta hacerlo, pero hay que hacerlo, ¿no? Les aclaro, o sea, en el laboratorio todo el tiempo, si alguno de ustedes viene a trabajar con nosotros para una tesis, para lo que sea, va a tener que estar envolviendo, ¿sí? Poniendo en autoclave, poniendo en horno de esterilización cuando tengamos, autoclave sí tenemos, y probando, ¿sí? Y trabajando en eso, porque para el trabajo
en microbiología es necesario esterilizar. ¿Dónde más es muy necesario esterilizar? En los hospitales, claro, en el hospital es muy necesario esterilizar todo, ¿no? La ropa de cama se esteriliza, acuérdense, acá hay muchas infecciones intrahospitalarias. Con ustedes no las vemos, los vemos con los chicos de enfermería, pero los nutricionistas también trabajan, ¿no? Forma parte de la cadena que puede ser dentro del contagio de las infecciones intrahospitalarias, así que es muy importante la esterilización. Bueno, entonces las características de los desinfectantes los tienen ahí en las diapos, ¿sí? Las buscan, pero ya hemos marcado bien la diferencia. ¿Qué más? Profe, ¿Sí? a mí no me quedó muy bien claro el concepto de biofilms. Liofilización. ¿Eso? No, biofilm. No, Biofilm. biofilms dicen Ah, en la biofilm, diapo. perdón. Biofilm, ¿qué es el biofilm? Es una matriz que se forma, es como una comunidad de microorganismos. Puede estar formado por un solo tipo de microorganismo, pero en general forman parte varios grupos, varias especies forman parte. Es una matriz de polisacárida que se forma, por ejemplo, con las cápsulas que forman las bacterias, por ejemplo, ¿sí? Vieron que algunas bacterias forman cápsulas, otras no. Bueno, las que forman cápsula, que es como una consistencia, es una sustancia de consistencia viscosa que liberan alrededor de la pared celular, ¿sí? Y que es pegajosa y le permite adherirse a distintas superficies, ¿sí? Entonces, pueden unirse, puede formarse un grupo de bacterias y liberar esa sustancia hacia afuera, y eso les permite estar dentro de una matriz que las protege, ¿sí? Que esa sustancia que es altamente adhesiva, si está, por ejemplo, en una prótesis dentro de un organismo, dentro de una prótesis, dentro de una persona que la hayan operado y le hayan puesto una prótesis y se forma este biofilm, es imposible que actúe ahí el sistema inmune, ¿sí? No se puede realizar la fagocitosis. La primera barrera del sistema inmune actúan los macrófagos, ¿sí? Son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, perdón, que van y comen todos los que sean cuerpo extraño. Bueno, los macrófagos ahí no pueden ingresar, por ejemplo. Entonces le da resistencia a eso, a ser reconocidos por el sistema inmune. ¿Se entiende eso? Otro tipo de biofilm es el que se forma en las caries, ¿sí? En los dientes, porque bueno, constantemente nosotros estamos ingiriendo alimentos. Los alimentos no son estériles, obviamente, porque si esterilizamos los alimentos van a perder sus propiedades, vamos a desnaturalizar las proteínas. Entonces, los alimentos llegan hasta un cierto tipo de desinfección, algunos, ¿sí? Entonces, si no tenemos una buena higiene bucal, o hay personas que ya tienen la tendencia a formar las caries, tienen esa determinada sensibilidad, bueno, la caries es eso, es una matriz que se pega al diente donde hay ahí una comunidad de microorganismos. En general, los que tengan la adaptación para estar en ese pH, ¿no es cierto?, correspondiente a la boca. Otro tipo de biofilm, por ejemplo, se forma en una industria alimenticia, se forman las capas que quedan, ¿no es cierto?, en los distintos utensilios, los instrumentos de trabajo, en las ollas, en los fermentadores, toda esa capa que se forma alrededor, que queda después de que se ha elaborado el alimento, queda una capa que es difícil
de eliminar, ¿sí? Eso es un biofilm. ¿Queda claro? Entonces, es importante que en las industrias de alimentos, en los lugares donde se elaboran alimentos, tenga una buena higiene, porque si no, ese biofilm va contaminando los alimentos, ¿sí? Pues en la industria de jugos, de vinos, de alimentos. ¿Se entendió lo que es el biofilm? Guadalupe, ¿era que preguntabas? Sí, sí, profe. Ahora sí me quedó más claro. Gracias. Bien, de nada. ¿Alguien más quiere preguntar algo del biofilm o ya pasamos a Profe, otra pregunta? entonces, por todo eso que usted explicó recién, eso sería la explicación de por qué constituye un problema higiénico sanitario. Sí. Pueden leer, también pueden leer acerca de este tema, pero bueno, ¿te parece a vos, supongo, Rita? Sí, lo ¿Te entendí. parece que es un problema higiénico sanitario, no es cierto? Es higiénico porque, bueno, eso se forma porque dejamos por una falta de higiene. Supónganse una persona que han operado y le pusieron una prótesis, todo eso se tiene que hacer en condiciones de asepsia en un quirófano. Y si ahí entró una infección, bueno, es porque no se trabajó bien o porque, bueno, ya hay un arrastre en ese hospital de una infección intrahospitalaria y no hay buenas condiciones de higiene en ese quirófano, ¿sí? En los lugares donde se elaboran alimentos, si hay alimentos contaminados y esa contaminación viene de un biofilm, porque no se lavan las ollas o porque las líneas, ¿no es cierto?, de elaboración en una industria no están bien higienizadas, bueno, eso va a contaminar los alimentos. ¿Sí? Entonces es higiénico y es de salud. Está relacionado. ¿Hay más preguntas? Profe, en el punto 10 dice, menciona el mecanismo de acción y al menos un uso habitual de cada uno de los siguientes desinfectantes. ¿En qué se utilizarían los metales pesados? Por ejemplo, decile vos, la plata, por ejemplo, es un metal pesado. Se usan muchas veces como desinfectantes más que todo. Capaz que en la industria alimentaria no, pero suponete, se usan para las heridas que vienen de plata, vienen... Claro, las cremas, ¿no? Las cremas para las quemaduras son con nitrato de plata. ¿Sí? Son más bien tópicos, así seríamos antisépticos. Y el sulfato de cobre como un algicida. Exacto, y perfecto. el agua muchas veces, sí. Sí, para la pileta, ¿no? Para la pileta, sí. Más o menos, Pero sí, está bien el ejemplo. Sí, lo que pasa es que no es metal pesado ese, me parece. El sulfato de zinc. ¿El cobre? El sulfato de cobre, digo. No sé. Sí, metales pesados son el mercurio, Mercurio, el la plomo, plata, plomo. Gracias. Ustedes busquen ejemplos. La diferencia entre antiséptico y desinfectante básicamente es esa, que se puede usar sobre los seres vivos. El desinfectante no O sea, sirve. el antiséptico se puede usar sobre un ser vivo, ¿sí? En la piel. El desinfectante se usa en las superficies, supónganse la mesada de la cocina.
¿Alguien más tiene preguntas? Profe, en el punto 13 dice, ¿cuál de los siguientes métodos no puede utilizarse para esterilizar una solución con ingredientes termosensibles en recipiente de plástico? Ingredientes termosensibles en recipiente de plástico. Vamos pensando, ¿no? Bueno. Ruth, decime vos, decí la lista, B, y vamos diciendo todos juntos, ¿sí? A, autoclave. B, óxido de etileno. C, aire caliente. Y D, radiación Bueno, UV. a ver, empecemos con el autoclave, desarrollemos. El autoclave, ¿qué tipo de calor es? A vapor. Húmedo. O sea que es calor húmedo, perfecto, funciona en presión de vapor. ¿A qué temperatura se esteriliza en el autoclave? A 121 grados. 121. 121 o 134 también para matar los priones, ¿sí? Bueno, entonces, esa temperatura es muy alta. Si es un compuesto, un componente termosensible, ¿puedo ponerlo a 121 grados? Al plástico no. No, y quiero esterilizarlo. Necesito una esterilización en frío, ¿no? ¿Esto de qué estamos hablando? ¿Era un medio de cultivo o qué era? Ruth. No puede utilizarse para esterilizar una solución con ingredientes. Es una solución, es líquido, ¿no? Entonces es una solución con ingredientes termosensibles. Las soluciones se pueden esterilizar en el autoclave, eso sepan. Pero si tiene un ingrediente termosensible que puede ser una proteína, por ejemplo, nosotros tenemos algunos medios de cultivo que no los podemos esterilizar en el autoclave justamente porque tiene ese ingrediente. O supónganse cuando vamos a elaborarlo, antes de agregarle ese ingrediente, lo que hacemos es autoclavarlo y después agregarle eso en la cámara de flujo laminar, si es que ese ingrediente está estéril. Pero supongamos que esta solución ya está hecha y ya tiene el ingrediente termosensible incorporado. Entonces, no podemos usar el autoclave porque se va a desnaturalizar ese ingrediente, porque es termosensible. ¿Cuál es el otro equipo que te pone o técnica? Óxido de etileno. El óxido de etileno, ¿a qué temperatura actúa? Es un gas el óxido de etileno, ¿no? Es una cámara, se ponen todos los materiales que queramos esterilizar, se los ponen en unos canastos y eso va dentro de una cámara. Y esa cámara libera este gas que esteriliza en frío. Creo que más o menos es hasta 40 grados, entre 35 y 40 grados es la temperatura de esterilización del óxido de etileno. ¿Qué es lo que pasa con...? Sí. Aquí dice, excelente esterilizante, sobre todo en objetos termosensibles, mantas, colchones, Sí, pero espera, plásticos. estoy hablando. Espera. Déjame terminar y después lo vemos. Lara es la que habló, ¿no? Entonces, es excelente, sobre todo para todos los objetos que son termosensibles. Está muy bien lo que dijo su compañera. Pero, ¿qué pasa? Es sumamente tóxico. Y no, entonces, en el óxido de etileno no se pueden esterilizar soluciones, todo lo que sea líquido no entra al óxido de etileno, ¿sí? No se esteriliza en óxido de etileno, porque es sumamente tóxico. A la vez en el autoclave, les digo, no sé si eso dicen las diapos, pero en el autoclave esterilizamos sustancias líquidas, pero no las que sean viscosas, aceitosas, ¿no? Los aceites no se esterilizan en autoclave. Entonces, ¿puedo esterilizarlo, aunque sea una esterilización en frío? ¿Puedo esterilizarlo en óxido de etileno a esta solución que tiene compuestos termosensibles? No, tampoco. No, porque ahí no se esterilizan líquidos. ¿Y cuál es la otra opción que te da, Ruth? Aire caliente. Aire caliente, que sería el horno de esterilización. ¿Ese a qué temperatura es? A 180 grados centígrados.
o más, ¿no es cierto? O 200. Entonces, ¿puedo poner algo termosensible a 180 grados? No, no. Aparte, las soluciones líquidas no se ponen en calor seco porque se va a evaporar, ¿no? Las que son viscosas y aceitosas, sí. Yo creo que falta la opción correcta. No Sí, ¿no está. está la opción correcta? La última Ahí dice está. Radiación UV. ¿Qué dice? Radiación UV. Sí. La radiación UV no es penetrante, o sea, solamente Claro. esteriliza o aires. Sí es en frío, pero no esteriliza, no penetra. Un frasco cerrado. No es para líquidos, es más para plásticos, ¿sí? La radiación UV. Y esas son las 4 nomás. Bueno, entonces Claro, agreguen unita, filtración. ¿Qué sería? Filtración. Filtración falta, sí. Agreguen otra que es la filtración. Pongamos. Entonces, en la radiación UV, ¿qué decimos? ¿Que sí o que no? No escucho. No, tampoco. Que no. Que no, que no. Que no, porque no se esterilizan los líquidos en la radiación UV, en general. Aparte puede descomponer también algunas cosas, las de que sean ahí en la radiación UV, en el líquido. Y entonces la última hemos dicho la filtración. ¿Qué es la filtración? Es la Justamente separación de bacterias en el líquido en el que están suspendidas. De nuevo, Rita. Es la separación de bacterias en el líquido en que están suspendidas. Bueno, la filtración sí es separar bacterias o los microorganismos que están en ese líquido, ¿no es cierto? Depende del tamaño. El filtro, que supónganse un colador en la casa ustedes cuando hacen el café, que es por filtro, ¿qué usan? ¿Usan esos coladores de tela o no? ¿Algunos? ¿Sí? Sí. Entonces, ahí estoy filtrando el café. Va a quedar lo sólido, ¿no es cierto? En el colador, en el filtro de tela y pasa todo el líquido. En este sentido, los filtros que usamos acá en microbiología tiene que ver con el tamaño. Es importante el tamaño de los poros que tenga ese filtro, que deje pasar, ¿no es cierto?, el medio de cultivo e impida el paso de los microorganismos. Entonces, depende del tamaño, vienen filtros de diferentes tamaños de poro, hay algunos que impiden el paso de bacterias, hay otros que pueden llegar a impedir hasta el paso de virus. Acuérdense, los virus son los más chiquitos, entonces tienen que tener poros especiales muy chiquititos para que no pasen los virus. ¿Está claro? Entonces, en la filtración, ¿qué es lo que hacemos? Separamos, quedan los microorganismos retenidos y pasa, en este caso, el líquido. Separamos, ¿no es cierto?, las partículas de microorganismos del medio de cultivo. Eso, ¿dónde lo voy a hacer? ¿En la mesada del laboratorio o dentro de la cámara de flujo laminar? Si yo quiero esterilidad. Dentro de la cámara. Dentro de la cámara de flujo laminar, y todo lo que utilice para esa filtración, o sea, la filtración sería así, ¿no? Ese es el método que habría que usar para esterilizar un medio de cultivo líquido, una solución líquida que tenga un componente que sea termosensible. Entonces, todo lo que utilice el filtro, todo tiene que estar previamente esterilizado. ¿Está bien lo que estamos diciendo? ¿Se entiende todo? Sí, profe. Perfecto. ¿Qué más? Hay un chiquito que preguntó, a ver, voy a ver el chat un poquito. Esperen un ratito. Yo fui contestando, Ale. Ah, perfecto. Eso el quería chat. saber. Muy bien, entonces lo dejamos. Sigamos entonces. Profesora, disculpe. Entonces la pregunta 11, que es una de las preguntas que se hizo por chat, es ¿cuál de los siguientes métodos no destruye esporas? Y teníamos como
para elegir el autoclave, la incineración, esterilización por aire caliente, pasteurización, todos los anteriores, era otra de las posibilidades. Y bueno, yo agregué ahí ningún método. A ver, la pregunta, decila de nuevo, María Teresa. Sí, ¿cuál de los siguientes métodos no destruyen esporas? Bueno, ¿el autoclave es un método de esterilización? Sí. Destruye esporas, entonces. Sí. Bien, ¿quién sigue? Incineración. Sí. Incineración, ¿qué es? Es cuando nosotros tenemos en un mechero, ponemos el anza, ¿sí? Y lo llevamos, tiene que quedar en rojo vivo eso, ese hierrito que ponemos, ¿no? En el fuego. Eso mata todo, la incineración mata las esporas, mata todo. ¿Sí? Es lo más efectivo que hay, lo que pasa es que no podemos estar incinerando todo. ¿Sí? Bien. Bien. Esterilización por aire caliente, que sería... También. El horno sería 180 grados para arriba, ¿no es cierto? Eso sí elimina, sí. Todo eso depende del tiempo, ¿no es cierto? Claro, pero el tiempo tiene que ser 2 horas o más. Entonces ahí sí eliminamos las endosporas. O sea que ese sí es un método de esterilización. Sigamos. Pasteurización, también. No, la pasteurización no es un método de esterilización. Porque ¿a qué temperatura se realiza la pasteurización? A 72 grados. 72. Claro, hay a 60, 62 grados, ¿sí? 70, bueno, depende, porque eso también depende del tiempo. Si doy menos temperatura, es un poco más de tiempo, a más temperatura, es menos tiempo. Es calor húmedo. Es calor húmedo, pero también el autoclave es calor húmedo, ¿sí? Sin embargo, el autoclave esteriliza, la pasteurización no. ¿Qué hace la pasteurización? Se utiliza sobre todo en los alimentos, porque no puedo esterilizar los alimentos, porque si ponemos el alimento en autoclave, ¿qué va a pasar? No, destruyo los nutrientes. Sí, los elimino. Destruye todos los nutrientes, van a coagular algunas proteínas, entonces va a perder todas sus propiedades el alimento, ¿sí? Sí. Tanto organolépticas como nutritivas. Entonces la pasteurización mantiene las propiedades y tiene la capacidad de matar a los patógenos, de destruir la mayoría de los patógenos. Entonces es un método de desinfección, no es un método de esterilización. Bien, y después la otra opción eran todos los anteriores. Entonces todos los anteriores no es, ¿no? No. ¿Cuál sería la respuesta acá? ¿Cuál método no esteriliza? Pasteurización. ¿La? Pasteurización, era no destruye esporas. Exacto, la pasteurización. Bien. ¿Les quedó claro a todos? Sí, profe. Profe. Bien. Preguntan, Ale, si el parcial va a ser presencial. Y vamos a tratar a ver si se puede. Total, falta todavía, ¿no? Ya el final fue presencial. Y les fue mejor, así que... Profe, en el punto 4 de la pared celular, ¿cómo sería? ¿Cuál es el punto 4? Belén. Dice, explique por qué se produce la muerte celular cuando se lesiona, bueno, entre esas la membrana citoplasmática. La función de la membrana citoplasmática es el pasaje selectivo de solutos, ¿no? Ah, no, la pared. Bueno, la pared es la que regula la presión osmótica de la célula. Entonces, si se destruye la pared, pierde esa función. Entra agua y, bueno, explotaría. Básicamente. ¿Se acuerdan que en la clase anterior a esta eran todas las características
del dominio bacterias, ¿no? Entonces ahí están las bien explicaditas de la pared celular. La función de la pared celular es la misma en todas las células, ¿no? La principal es como una contención, porque adentro del citoplasma de las células hay muchas sales. Las células tienen que mantener un cierto pH, ¿sí? Una cierta concentración de solutos, y todo eso genera una presión osmótica porque eso depende del medio que tiene alrededor la célula, ¿no? Entonces, la pared celular es una contención a eso, a la pérdida o a la ganancia de agua. La pérdida puede llevar a la desecación y la ganancia puede llevar a la explosión. Entonces, es importante que la pared celular no esté dañada. Tiene que ver esto con la presión osmótica. Alguien preguntó si la radiación UV tiene efecto bacteriostático. Todo depende la radiación UV es muy importante para usar la radiación UV, la distancia que hay entre el foco, digamos, donde se esté irradiando, la fuente, y el objeto que se quiere irradiar, la distancia y el tiempo. Entonces, de acuerdo a eso, puede tener al tiempo un efecto bacteriostático o bactericida. Es importante también eso porque la radiación UV puede generar mutaciones y pueden seguir vivas las bacterias, ¿no? Entonces, ahí pasó alguien atrás, un intruso atrás tuyo, Julia. Entonces, es importante porque la radiación UV, si el tiempo no es el que tiene que ser, que dejamos el objeto que queremos esterilizar irradiando, no lo dejamos en el tiempo que corresponde, y ese objeto está contaminado con bacterias, puede generar en esas bacterias u otro tipo de microorganismo, puede generar mutaciones y seguir viva esa bacteria y encima conferirle propiedades que sean peores de las que tiene, ¿sí? Entonces, es muy importante saber bien los tiempos, ¿no?, de exposición frente a los rayos UV. ¿Hay más preguntitas? Ay, no estamos grabando. Recién me doy cuenta. No, sino el de las 18. Recording in progress. ¿Cómo? Sino el de las 18, digo, grabamos. Después lo grabamos, está bien, pero ahí lo puse. ¿Hay más en el chat, Juli? ¿Estás respondiendo vos o querés leerlos? Dice, la radiación UV tiene efecto bacteriostático en lo último que preguntaron. Ah, bien. Profe, sí. En el punto 1 pide la definición de limpieza. ¿Sería lo mismo que la de saneamiento? Sí, lo que pasa es que limpieza y saneamiento tienen que ver con el tamaño de lo que vas a limpiar, ¿sí? El saneamiento es como que abarca mucho más espacio que la limpieza, entonces fíjense bien esas definiciones. Están en las diapos. Ah, y dice Suárez, Lara, ¿cómo sería el método de tindalización? La tindalización es un método relacionado a la pasteurización, pero que se realiza en 3 etapas, ¿no? En la primera etapa, bueno, se hace una pasteurización, ¿sí? Y se supone que ahí se van a matar, si hay endosporas, supónganse, se van a matar en la primera etapa todas las formas vegetativas, ¿sí? Hacemos a 60 grados media hora, calentamos un alimento, por ejemplo, lo ponemos en un baño María a 60 grados durante media hora, 20 minutos,
y ahí se mueren las formas vegetativas, que hemos dicho que son las células. ¿Y qué pasa con las esporas a 60 grados? ¿Viven o mueren? Las esporas a 60 grados, ¿qué hacen? ¿Viven o mueren? Viven todavía. Viven, claro. Si necesitamos los 121 del calor húmedo o los 200 del calor seco, ¿no? Para matarlas. Acuérdense, acá estamos en calor húmedo a 60 grados. Entonces, ese primer día se deja en reposo ese alimento. Se supone que si hay endosporas, como las condiciones van a ser favorables, esas endosporas van a germinar. ¿Y van a transformarse en qué? Si germinan las endosporas. En bacterias. Exacto, en células vegetativas, o sea, en bacterias, ¿sí? Bien. Entonces, vuelvo a ponerlo, vuelvo a hacer el calentamiento a 60 grados 20 minutos, ¿y qué va a pasar? Con esas endosporas ya son bacterias ahora, ¿qué va a pasar? Las destruye. Las Mueren. destruye, ¿sí? Y luego, para terminar de eliminar, si es que han seguido quedando endosporas, se deja un tiempo más a que esas endosporas germinen en condiciones favorables, ¿sí? Y se vuelve a hacer el calentamiento. Entonces, lo último que germinó, que ya se transformó en células vegetativas, lo vuelvo a calentar y ¿qué se supone? Que a 60 grados se van a morir. Nosotros ya en la próxima, ahora el miércoles ya subimos, vamos a ya saber cuáles son, vamos a estudiar las bacterias que forman las endosporas, que son los clostridios, los bacilos, y van a ver que son las células vegetativas, son sensibles al calentamiento, o sea que las podemos matar. Entonces fíjense que la tindalización es una pasteurización que se hace en 3 etapas, permitiendo que las endosporas germinen y entonces vamos matando las células vegetativas que germinaron de esas endosporas. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. De nada. Después, por ejemplo, la leche se hace esa esterilización en ultra alta temperatura, que es 1 minuto o 30 segundos a 150 grados, por ejemplo. Entonces ahí se mantienen las propiedades del alimento y se mata todo a esa altísima temperatura, ¿sí? Eso es parte de lo que le llamamos esterilización comercial. Por ejemplo, las conservas que se compran industrializadas también tienen lo que se llama la esterilización comercial, que es exponer el alimento a ultra alta temperatura, pero en un tiempo muy acotado, ¿sí? En menos de 1 minuto. Bueno, ¿hay más preguntas? A ver, chat tiene como 11 acá. ¿Cuál sería el tipo de acción de tindalización? Ya se entendió eso, Silvia, Fabiana, ¿no? Dice, por lo que produce una deshidratación y una actividad acuosa no viable para la mayoría de los microorganismos. No sé qué es esto. Ah, Julia Baira. Bacteriostático es cuando inhibe el microorganismo, cuando se retira el agente puede volver a vivir. Ah, eso está diciendo Julia, perdón. No, ya está. ¿Hay más preguntitas? Profe, Sí. en el crucigrama el 11 no. Sabés que no logré tengo ver. la guía aquí, pero decime vos cuál es la pregunta. Dice, compuestos químicos ampliamente utilizados para controlar hongos filamentosos y algunas bacterias en alimentos de pH mayor a 5, tales como productos lácteos, como por ejemplo el queso. Así, ¿verdad?
Eso tenés que ver donde dicen los conservantes, ¿no? Tienen ustedes, creo, ahí una tablita de los conservantes. ¿Quién sería, Rita? No sé, pero acá no lo encuentro. Profe, ahí no serían los ácidos Ácidos orgánicos, sí, puede ser. Ustedes agarren en el queso, fíjense que dice sobre todo los lácteos, a ver qué conservantes tienen. Están en las listitas que ustedes tienen en la tabla de los conservantes orgánicos o inorgánicos. Por ejemplo, el famoso sorbitol, ese es un conservante, ¿no? Los parabenos. A ver, alguien más, dígame otro conservante. Propianato de calcio en el pan. Perfecto. El sulfito, el metasulfito, ese es otro conservante, ese se pone en los vinos, se usa, es un desinfectante y es un conservante. Y se usa también en la industria de alimentos. Pero fíjense ustedes con los alimentos que tengan en la casa, vayan fijándose a ver qué conservantes tienen. ¿Hay más preguntitas? Profe, en la pregunta en la 13, la referencia de crucigrama, ahí dice tratamiento que solo produce inhibición del crecimiento y multiplicación de las bacterias, no su muerte. Y yo tenía la duda, pero me parece que los bacteriostáticos. Bacteriostático, sí. ¿Y entra? Puede ser, suponete, un bacteriostático hace eso, inhibe el crecimiento. Cuando nosotros hablamos de crecimiento de microorganismos, acuérdense, es hablar del crecimiento de la población. No es el tamaño de la célula, sino es el número de individuos de la población, ¿sí? Entonces, inhibe el crecimiento, quiere decir que inhibe la reproducción, la división, pero no lo mata. ¿Sí? Un antiséptico es un bacteriostático, por ejemplo. Pero no sé si ahí va antiséptico o va bacteriostático. Tenía una B y era largo y sí entraba, pero tenía la duda. Entonces bacteriostático. Y por ejemplo, los conservantes de los alimentos son todos bacteriostáticos, ¿no? Por eso los alimentos tienen una vida útil. No es que viven, que nos sirven eternamente, ¿no es cierto? Dice vencimiento hasta tal día. Bueno, porque tienen ahí un bacteriostático o un fungistático que tiene una duración de tanto tiempo, de eficiencia de tanto tiempo. La otra duda era con respecto al número 14, que decía nombre generalizado que se le da a las sustancias químicas que se utilizan para la desinfección de tejidos vivos. Bueno, eso sería que se utiliza para la desinfección, un antiséptico, ¿sí? Y díganme ustedes ejemplos de antisépticos. El mertiolate, el Pervinox. Perfecto, perfecto. El Pervinox es yodo, ¿no es cierto? El mertiolate, el agua oxigenada. Bien. Profe, sí. Una pregunta con el tema de que acá en antisepsia y digerminación, ¿cuál es la diferencia? Desgerminación, ¿no? Desgerminación, perdón. Sí. Bien, la degerminación es cuando vos, suponete, te están por poner
Ay, yo no sé si eso me han hecho cuando me han puesto la vacuna, espero que sí. Cuando te fuiste a vacunar por el COVID, que espero que estén todos vacunados, porque si no, no pueden volver a clase, ¿no? ¿Qué hizo la enfermera? Agarró un algodoncito con alcohol y te limpió, ¿no? Acá, yo me puse acá, todavía me duele el brazo. Bueno, te limpió con el algodoncito, ¿no es cierto? Te limpió esa zona. Eso se llama desgerminación. ¿Sí? Ahora, si vos tenés una lesión y con una gasa vienen y te ponen así con el agua oxigenada o te aplican el mertiolate, porque no te hace así, porque eso duele, ¿no? Si tenés una lesión abierta. Entonces, eso es un antiséptico. Ahí actúa como antiséptico. En el otro actúa como te está limpiando, te está sacando los gérmenes, desgerminación. ¿Sí? Ah, claro, como que en la antisepsia se forma una capa para que ya no se infeccione, digamos, y no entren los microorganismos. Claro, en realidad la antisepsia lo que hace es inhibir el crecimiento de los microorganismos que ya están ahí en esa lesión. ¿Sí? Listo, Porque profe, el gracias. antiséptico lo pones en una lesión en general, ¿sí? Lo aplicas con una gasita. La desgerminación es en la piel que está sana, te limpian. Las dos cosas tienen en realidad la misma función, pero vos tenés que limpiar. Si vos vas a inocular algo, vas a pinchar, no querés que lo que hay en la piel ingrese, porque lo que está en la piel no te enferma, pero si ingresa te puede enfermar, ¿sí? Si pasa a la sangre. Entonces tenés que desgerminar bien para inocular lo que querés introducir. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Bien. ¿Más preguntas? Profe, disculpe. Sí, Carolina. Sí. ¿El agua esterilizada también sería un antiséptico o no? No, simplemente no te va a contaminar, está limpita y te podés lavar. No es un antiséptico. No le hace nada a los microorganismos, le estás dando humedad. Solo sirve para lavar, ¿no es cierto? El agua esterilizada. Ah, bueno, gracias, profe. De nada. ¿Qué más? El agua oxigenada sí es un antiséptico. Bueno, ¿hay más preguntas? Profe, ¿qué sería en el punto 5 donde dice cuál sería el método de esterilización más eficiente y económico? Pero te da ¿es la pregunta nomás? ¿Vos tenés que responder? Pregunta abierta, claro. Una pregunta abierta. Bien, ¿eso de qué va a depender? Porque hemos hablado acá de muchas cosas, o sea, ¿de qué va a depender principalmente? Del material que queramos esterilizar o no. Siempre, depende todo del material que quiero esterilizar. Ahora, si yo tengo material de vidrio, ¿no? Que es termorresistente, material de laboratorio de vidrio que sea termorresistente. ¿Qué puedo usar para esterilizar? El autoclave. El autoclave. ¿Qué otra cosa puedo usar? Si es material de vidrio, termorresistente. ¿El horno? El horno, bien. El autoclave, ¿qué temperatura lleva? 121, 134 grados. ¿Y durante cuánto tiempo? Durante 15 a 30 minutos. 15 a 30 minutos, perfecto.
Si lo llevo eso al horno, ¿qué temperatura es? 180. 180, perfecto, 180 o 200 grados, ¿y a cuánto tiempo? 2 horas. 2 horas. Entonces, teniendo el mismo tipo de material, ¿cuál elijo? ¿Esterilizar 2 horas a una temperatura súper alta o esterilizar entre 15 a media hora, depende del material? El autoclave. En el autoclave. Autoclave. Claro, entonces todo depende del material. Ahora, si yo tengo una solución que es densa, un aceite, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el método en que lo puedo esterilizar? Supónganse la vaselina, ¿sí? La vaselina que sea líquida. ¿La puedo esterilizar en el autoclave? No. No, porque hemos dicho que en el autoclave no se pueden esterilizar sustancias que sean aceitosas, ¿sí? No tiene por qué. ¿Cómo funciona el autoclave? Funciona que el vapor se introduzca, ¿no? En esa sustancia, ¿sí? Y si la vaselina no es, digamos, no va a poder entrar el vapor en la vaselina, no la va a poder esterilizar, ¿no? Entonces, ¿cómo esterilizamos la vaselina? Por ejemplo, la tenemos que poner en calor seco en el horno, ¿sí? Entonces, por eso les digo, todo depende del material. Entonces, a igual material, supónganse, si yo tengo un medio de cultivo que sea termorresistente y tengo unos filtros que pueden filtrar hasta virus, ¿no? Que son súper caros esos filtros. Tengo el filtro y tengo autoclave. ¿Qué método elijo? ¿Filtrar o elijo el autoclave? El autoclave, porque la filtración es súper cara. O sea, los filtros son muy caros, ¿sí? Necesito aparte una bomba para que pase la solución rápido. Entonces, es mucho mejor si la sustancia es termorresistente, esterilizarla en el autoclave. Entonces, ustedes vayan pensando situaciones para escribir para la respuesta, ¿no es cierto? Todo depende del material que se quiera esterilizar. Sigamos. ¿Hay más preguntitas? Queda bien clara la diferencia, ¿no? Entre esterilización y desinfección. Eso la tienen que tener bien clarita, ¿no? Hola, Ale. Hola, Caro, ¿cómo estás? Bien, no pude resucitar mi computadora, se apagó. ¿Qué pasó? No carga y no se prende. Se murió. No, por ahí es el cable, ¿no? A mí me pasó con el cable. Tuve que cambiarlo al cable. Sí, tengo que hacerla arreglar, pero bueno, ahora no la podía aprender. Iba a preguntarle, ya contestaron la última pregunta, esa que aparece en el chat. No sé cuál es, no la vi. La de la pregunta 8 sobre cuáles son las sustancias que se utilizan en cantidades pequeñas y que ejercen una acción oligodinámica. No, decíselo vos, Caro. Serían esas los metales pesados. Como, no sé, el ion plata, por ejemplo. Está eso explicado, me parece, en el cuadrito de la teoría. Esa es la respuesta. Metales pesados. No sé quién preguntó. A ver. Micaela Román. Sí. Elementos químicos, dice en el crucigrama, dice 8. 8 es, ¿no? Elementos químicos que pueden ejercer efecto antimicrobiano en cantidades muy pequeñas. Acción oligodinámica. ¿Cuál sería?
Entonces, como dijo la profe, los metales pesados. Metales pesados. Bueno, ¿hay más preguntas? ¿No hay más preguntitas? Dice, profe, en el crucigrama, en el 2, fenómeno que puede ocurrir en la célula en presencia de elevadas, ¿qué será? ¿Presión osmótica? ¿Juli? Creo que es plasmólisis. Sí. Ah, no. A ver. Plasmólisis. Sí, porque presión osmótica no entra. Pero No, no porque es si porque tienes dos entre palabras. o no entre, ¿no? Es porque ustedes lo razonen, ¿sí? Bueno, pero es relacionado, digamos, pero puede entrar presión osmótica o plasmólisis. Pero presión osmótica serían dos palabras. Claro, no es. Es Entonces, plasmólisis. a ver, Bueno. ¿cómo dice en el crucigrama, Caro? Fenómeno que puede ocurrir en la célula en presencia de elevadas concentraciones de sales o azúcares. Bien, o sea, que la célula, el medio con respecto a la célula, ¿cómo es? Si tiene elevadas concentraciones de sales o de azúcares, de solutos, digamos. ¿Cómo es ese medio? ¿Cómo se llama ese medio? Hipertónico. Hipertónico, ¿sí? Entonces, en general, cuando una célula se introduce en un medio, las presiones osmóticas tienden al equilibrio, entonces se tienen que igualar las presiones osmóticas. De la célula no pueden salir los solutos y de afuera tampoco van a entrar los solutos, ¿sí? Lo que sale o entra son los líquidos. Entonces, ¿qué va a hacer la célula para igualarse a la presión osmótica externa que tiene alta concentración de solutos? Para aumentar su concentración de solutos, ¿qué va a hacer? Va a perder agua, se va a deshidratar. Ese fenómeno que pierde agua la célula se llama plasmólisis. ¿Se entiende? Sí. ¿Qué pasa si la presión osmótica, o sea, la concentración de soluto de la célula, es igual a la concentración de solutos del medio en el que está la célula? ¿Cómo son esas? ¿Cómo le llamamos a esos dos medios? ¿Qué serían? Isotónica. Quiere decir que el medio es isotónico con respecto a la célula. No hay diferencia en sus presiones osmóticas, ¿sí? ¿Qué pasa si el medio tiene menos concentración de solutos que la célula? ¿Cómo se llama ese medio? O menor presión. ¿Cómo? Hipotónico. Hipotónico. Entonces tienen menos concentración de solutos que la célula, tienen menor presión osmótica que la célula. Entonces, ¿cómo se van a igualar las presiones ahí? ¿Qué hace el medio para que se iguale la presión osmótica con la célula? ¿Qué es lo que pasa ahí? El medio está más diluido que la célula. Entonces, la célula, ¿qué es lo que hace para igualar su presión al medio? Absorbe líquido, entonces entra líquido para diluir, ¿sí? Para diluir ese medio que está dentro de la célula e igualarse a la concentración que es baja, a la de afuera. Entonces, ¿qué puede pasar con esa célula? Si se llena de líquido, se hincha. Puede reventar. Se pone turgente y después puede reventar esa célula, ¿sí? Bueno, todo eso, ¿por qué es importante saberlo? Porque eso nos sirve para controlar también a los alimentos, controlar los microorganismos en el alimento, que
¿Qué se lleva a cabo en los alimentos teniendo en cuenta la presión osmótica? ¿Qué métodos de conservación se llevan a cabo, se hacen en los alimentos teniendo en cuenta la presión osmótica, por ejemplo? ¿No saben? Yo le Por respondí ejemplo, hoy en el chat una pregunta relacionada a eso. Les ¿qué puse de las métodos? presiones. Porque esto, si yo quiero, por ejemplo, generarle a un alimento, ¿sí? No al alimento, sino si hay, evitar que haya microorganismos en ese alimento, le quiero generar un medio hipertónico. ¿Qué le voy a agregar a ese alimento? Sal. ¿Cómo? Sal. Sal, es un método que se llama salazón. Entonces, por ejemplo, se usa mucho con los pescados, ¿no? A los pescados crudos se los pone en sal, ¿sí? En sal gruesa. Entonces, ahí está generando un medio hipertónico que va a matar a las bacterias que estén ahí en ese, si han venido con ese pescado, ¿sí? Se supone. Entonces, ese método que se llama salazón se basa en esto, ¿no? En generar un medio hipertónico externo a los microorganismos posibles que puedan estar en ese alimento. O sea, profe, ¿el salazón sería bactericida? Sería, no sé si la palabra acá se usa bactericida. Y sí. Es un método Sí, ¿por qué? físico. Sí. Y sí. Porque la deshidrata y bueno, la termina mata. con... Ujú. Claro, la carne también, ¿cómo se llama? Charqui, ¿no? Lo que se usa. Que la secan Sí, el charqui. Sí. Exactamente. Bueno, y antes que cuando no existía la heladera, antiguamente los alimentos se mantenían así en sal, ¿no? Sí. Por eso la sal era muy preciada y no se podía caer la sal. Se pagaba con sal. Y con azúcar, Ale, por ejemplo. ¿Qué ejemplo pueden decir los chicos? Con azúcar, a ver. Se puede modificar la presión mermelada. con azúcar. Caro, Sí, decirles mermelada. de nuevo y que respondan de nuevo, así queda clarito para todos. Sí, ahí dijeron las mermeladas, que habíamos dado No ejemplos. importa, pero decirles de nuevo todo. Habíamos dado ejemplos de cómo conservar modificando la presión osmótica con agregado de sal. También podemos modificar la presión osmótica con agregado de azúcar. Y un ejemplo, por ejemplo, son las mermeladas que dijeron ahí en el chat. Es el ejemplo más común, digamos. Como hay mucha concentración de azúcar, impide el crecimiento de bacterias, pero ustedes ven que a veces en las mermeladas arriba se forman hongos, porque hay hongos que, bueno, uno en la superficie porque necesitan oxígeno y porque hay hongos que toleran elevadas concentraciones de sal o de azúcar, como hay bacterias extremófilas y Claro. que también toleran eso, pero bueno, dentro de los patógenos se supone que controlamos, digamos, el crecimiento de los patógenos. Los hongos ya es otro también se forma cuando la mermelada está abierta mucho tiempo, etc. El escabeche, ¿qué tiene el escabeche? El escabeche tiene sal, pero también tiene acidez, ¿no? Claro, ahí tiene el ácido acético, el vinagre. Claro, el escabeche es más, tiene que ver con el ácido orgánico, con la conservación con ácidos orgánicos más que con la controlando presión osmótica, ¿no? Bueno, ¿hay más preguntas? Una alumna creo que pidió si podíamos desarrollar el artículo 18. ¿La qué? Los últimos ejercicios donde había como situaciones problemáticas.
Bueno, a ver. Pero lo que pasa es que es una banda. O sea, todo el ejercicio es largo. Bueno, Claro, que o sea, ella por diga ahí la que sí. no, el que no entiende. Alguno Ujú. que le haya costado, que diga, hacemos un hito como ejemplo. ¿O qué partecita de ese ejercicio no fue entendida? Claro, por ahí no sabe cómo arrancar. ¿Quién es la Son alumna? como tres ejercicios que pusimos a lo último, que son representaciones de lo que haríamos en el laboratorio, Ah, si bien. fuese presencial. ¿Quién es la Entonces, alumna? Karina, pero no tiene apellido. Bueno, a ver, Karina. Diga una, a ver, ¿qué es lo que no entiende Karina? Sí, sin miedo, porque así nos sirve para todos. ¿Querés que Karina, comparto esa parte de la guía. Hagamos el primero, profe, para ver más o menos cómo se comienza, por favor. Bueno, ¿Lo ven o veamos. no? ¿Lo ven a la guía o no? Se ve Sí, muy profe. chiquito. Bueno, yo soy ciega, pero lo veo muy chiquito. Fíjate si lo puedes Julieta. agrandar, Julieta. Y ¿Ahí está? sí, pongamos la galería más. ¿Cómo hago para ponerlo así más en larguito? Lado a lado, galería puse, pero bueno, a ver. Lea y analice las siguientes experiencias llevadas a cabo en el laboratorio respecto a la acción de los diferentes agentes físicos y químicos. A ver, agentes físicos, calor húmedo. Se preparó material de laboratorio. Entonces, acuérdense, estamos en un laboratorio. Que hemos dicho que en el laboratorio, para trabajar, esterilizamos todo o casi todo, ¿no? Dice, se preparó material de laboratorio, Erlenmeyers, vasos de precipitados, pipetas, placas de Petri, medios líquidos, etcétera, para ser esterilizado en autoclave, colocando un trozo de cinta de control de esterilización sobre alguno de los materiales esterilizados. O sea, todo el material, ustedes piensen, el material que vamos a esterilizar se lo envuelve, ¿no? Todo tiene que estar perfectamente envuelto, cosa que no entre aire de afuera. Tiene que estar bien envuelto y le ponemos la cinta encima del papelito, del papel con el que hemos envuelto. Dice, se dispuso todo el material a esterilizar en el autoclave y una vez cumplido el tiempo de esterilización, se observó lo siguiente. ¿Querés agrandar? Porque yo no las veo a las fotos bien, Julia. Más. Y saquemos, ¿se puede sacar el... Abajo lateral. Ahí está. Ahora sí. Este es el material listo para esterilizar. Bueno, en este caso, como estos son medios de cultivo, le tendríamos que poner, lo que haríamos es dejar la tapa un poquito suelta y ponerle un papelito encima, ¿no? Con un cordoncito, y encima de ese papelito poner la tirita esa. ¿Esto qué es esto? Está la tirita donde dice el bote. Esta sería la tapa, claro. la tapa de esa botella. Ahora entiendo Claro. por qué no entiendo. Profe, ¿puede apagar los micrófonos de los otros compañeros porque se lo escucha? Sí, Bueno, Mario Moisés tenés el audio activado. Amores, apaguen un ratito los micrófonos y después hablen. ¿Sí? Mario Moisés, si podés. Bueno, entonces, acá tenemos los frasquitos y tienen tapa azul. Donde dice material listo para esterilizar, visto de arriba del frasquito. ¿Y qué le pusieron? Decirle, Julia, porque no se entiende. Acá, esto es una cinta que yo les contaba hoy, que era física, liñitas blancas. Les había dicho que si el proceso llegaba a la temperatura correspondiente, esas liñitas iban a transformarse a color negro. Cambia de color, digamos. Cambia de color. Y este otro de acá es otro que es mejor, que tiene, ¿cómo se llama? Mercurio,
y que no solamente mide la temperatura, que es 120 grados, 121 grados, sino el tiempo de exposición, o sea, los 20 puntos. Empieza a subir la liñita de mercurio hasta llegar acá, a donde dice aceptado. Si está por acá, aceptado. ¿Bien? Bien. Eso sería físico-químico, digamos. ¿Y el otro? A ver. Y es y este es el resultado. El resultado. Entonces, si ustedes, ¿qué cambio ven? ¿Ven algún cambio con la cintita? Las líneas negras. Sí, tiene las líneas negras. De color. Ven un cambio ahí con las cintitas, ¿no? El cambio de color. Entonces, y a su vez, si miran la otra cintita, ven que está en el rango de lo aceptado. ¿Ah? Y ahí dice, ¿fue eficiente el proceso de esterilización? Sí. Sí, fue eficiente. Sí, ¿y cómo lo comprueban? Por el cambio de color de la cinta. Bien, porque ahí dice justifique, ¿no? Claro, esas liñitas, entonces, ¿por qué se forman? Que llegó al tiempo y a la temperatura necesaria para esterilizar. Sí, ¿no? Bueno, entonces ahí se justifica, ¿no? El cambio de color de la cinta y todo el fundamento de la cinta. ¿Sí? ¿Hay alguno otro que no? A ver, no, pero este está lindo, este sí se puede ver o no. No sé, porque ellos no vieron medio de cultivo, no sé si esa partecita la interpretan. ¿Me entienden? Bueno, a ver, observen, no, pero tienen que ver un video. No, pero bueno, el otro, si no el de abajo, le podemos explicar porque los tres más o menos tienen el mismo fundamento, ¿no? Bueno, a ver. Básicamente, chicos, les digo así rápido, digamos. Decilo no rápido, decilo porque ellos no, claro, no, decilo lento y que como para alguien que no sabe. Bueno, el video, si ustedes no lo vieron, era en este medio de cultivo sembrar el microorganismo, ¿sí? Sembrábamos el microorganismo y tapar esta partecita de acá, no sé si me ven el puntero, esta partecita, sí se ve. ¿Sí? La tapábamos con papel de aluminio. Y dejábamos expuesta esta otra mitad de la placa. Entonces a esa placa se la colocó bajo la luz UV a una distancia corta durante 20 minutos. Y ahí se sacó la placa y se la llevó a incubar. Se le dio la temperatura óptima de 37 grados para que las bacterias que estaban crecieran. ¿Qué podemos ver? ¿Qué podemos decir de estos microorganismos que estaban expuestos a la luz UV? Díganme. Pero es que... ¿No entendieron lo que dije? ¿Puede ser que no se multiplicaron? Claro, no se multiplicaron. Entonces la luz UV, ¿qué hizo sobre esos microorganismos? Porque decirle cómo es la siembra, Julia. No sé si hay alguna parte que no entendieron. Digamos, yo sembré el microorganismo. Claro, pero todo esto que ustedes ven, es de la siembra. Se siembra así, en estría, ¿sí? Claro, ahí donde... Y entonces acá, ¿qué es lo que se ve? ¿Sí ven mi puntero o no? En la parte de abajo, lo que ven son crecimiento de colonias. ¿Sí? No creció, profe. No creció lo de arriba. Claro, Perfecto. y en lo de arriba lo único que se ve es el resto, lo que quedó la marca de la siembra, pero no crecieron colonias. ¿Se entiende? Claro. Claro, porque ellos, ¿sabés qué preguntaron antes? Si la UV era bactericida o bacteriostático. Sí. Entonces, por eso sí es importante que ellos entiendan bien esto. Depende de la distancia y del tiempo. La mitad de la placa se la puso frente a la luz UV y la otra mitad no. Entonces, la mitad que estuvo expuesta a la luz UV, no hay crecimiento. Ustedes ven que no hay. No hay crecimiento de colonias. De colonias, solamente están las estrías
¿sí? Que es lo que quedó de la pasada de lanza. Y exactamente. Toda esta parte que no fue expuesta a la luz UV, si ven todos esos cositos redondos, blancos, son colonias de microorganismos. O sea, la bacteria sí creció en ausencia de luz UV, mientras que en presencia no creció. ¿Sí? Sí, profe. ¿Alguna pregunta más de este ensayo? Vení, bebé. Sí, sí, se entendió, profe. Está ¿Se bien. entendió? Perfecto. Y qué linda esa foto. Y ahí. Ese decirles porque ellos, ¿sabes qué? Ellos no están, es muy difícil. Bueno, Está son hermoso el placas ejercicio, pero sí, para que lo entiendan. Son placas que tienen en su interior medios de cultivo. ¿Bien? Acá se hizo un ensayo donde una placa se deja expuesta, así abierta, en el medio ambiente, ¿sí? Al aire, así. Mientras que la otra placa se coloca abierta también, pero abajo el mechero de Bunsen, ¿sí? El mechero genera como un cono de esterilidad, o sea que toda la parte de ese cono es estéril. Yo abro algo ahí abajo de ese cono, no se contamina. ¿Tá? Entonces una placa está abajo de ese cono y la otra placa está afuera, en el ambiente, arriba de la heladera, arriba de algún lado. Se la deja más o menos, no me acuerdo cuántos minutos, 60 minutos, y después la cerramos a las placas, a las dos placas, las ponemos y le damos las condiciones para que crezcan, y vemos los resultados al otro día. Esta placa que está acá, toda crecidita, es una placa positiva. Crecieron todo tipo de microorganismos, pueden crecer bacterias, hongos. ¿Sí? Claro, lo que había en el aire. Lo que estaba en el aire. Esta es la placa que estaba en el aire. Y la placa que estamos abierto abajo del mechero de Bunsen da negativa, no crece nada. ¿Está? Y nosotros en el laboratorio vamos a tratar de darles más cerca después del segundo parcial, las profes espero, van a preparar y espero que nos dejen un práctico para que ustedes puedan ver todo esto, ¿no? Pero en microbiología todo el tiempo trabajamos alrededor del mechero, tratando de guardar esa distancia de unos 10 centímetros más o menos, ese cono que dice la profe. Siempre nos mantenemos ahí alrededor del mechero. Incluso nosotras que tenemos un poquito más de espacio estamos usando 2 mecheros así separaditos y eso nos ayuda, ¿no? A mantener más esterilidad, digamos, en ese sector, ¿no? ¿Se entendió eso? Bien. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, y a ver, veamos el de los antisépticos, a ver si ya ellos ya pueden, creo que lo pueden interpretar mejor. A ver, ¿quién se anima? Ya ahora, después de las explicaciones, ¿quién era que no entendía? Yo lo leo si quieren y alguien que lo explique. Bueno. Se tomaron Se abrió una de las placas cerca del mechero, se sembró deslizando los dedos del operador sobre la superficie del agar y se volvió a cerrar la placa. Se repitió el procedimiento en la otra placa, pero luego del higienizado de la mano con jabón antiséptico. Ambas placas se incubaron en estufa de cultivo a 37 grados durante 48 horas. Se retiraron las placas de la estufa y se observó lo siguiente. Antes del lavado de mano, después del lavado de manos. ¿A qué se debe la diferencia de crecimiento entre ambas placas? ¿Quién se anima? Con el lavado de manos se eliminaron microorganismos. Bien. Claro, pero no totalmente. O sea, dice, ¿considera que el jabón es un agente esterilizante? No es esterilizante. No.
No. Bien. Bueno, también la diferencia porque con el lavado de manos se arrastran muchos microorganismos, ¿no? Pero hay otros que quedan. ¿Y qué pasa con los que quedaron? Estos se multiplicaron en la plaquita. Crecieron, sí, los que estaban vivos ahí, los que quedaron, pero ¿qué pasa con respecto a cantidad? Menor. Claro, Sí, es menor. Hay mucho menos, creció mucho menos, ¿no? O sea que el lavado de manos sirve, ¿no? Para arrastrar. Y acá dice jabón antiséptico. Posiblemente el jabón, ¿no?, impidió el desarrollo de la mayoría, porque fíjense que hay mucha diferencia, ¿no? Sí, Fue eficiente sobre todo con esos que forman colonias muy chiquitas. ¿Se ven ahí, no? Colonias. ¿Ustedes ven mi puntero acá? Ahí, de este sector. ¿No? ¿No lo ven? Marcale dónde están las colonias chiquitas, Juli. Que se ven, ¿ves? Hay gran cantidad ahí de colonias más chiquitas y no crecieron en la otra placa o crecieron en mucho menor número, ¿no? Sí. Sí, profe. Ahí se ve. Bien. Claro. Bueno, eso es todo esto. Sí. El 18. Pero lo más importante del lavado de mano es el arrastre, ¿no? Para que sea algo antiséptico tendría que dejar quedar en la superficie de la mano como el alcohol que queda un tiempito, ¿no es cierto? El lavado es más mecánico, más de arrastre. Quizás sería lindo hacerlo con alcohol a ese experimento, ¿no? Que quede un tiempito y después poner la mano. No escuché yo. No sé si es mi compu, pero no entendí lo que preguntó. No, yo tampoco entendí. Bueno. Hay más preguntas y veo mucho en el chat. No sé si ustedes, chicas, ven. Yo me estoy quedando sin batería. Ya contestamos. Bueno, chicos, ¿hay más consultas? ¿O podemos dar por finalizada la clase? Bueno. Yo me estoy yendo porque me estoy quedando sin batería. No, además ya son casi las 4, ya se va a terminar el horario. Bueno, chau chiquitos, nos vemos. Mañana espero que les vaya muy bien el coloquio, ¿no? Piensen bien las preguntitas. Nos vemos, profe, gracias. Chau chicas. Chao. Hasta luego. Hasta luego.